Noches a todos y todas. Muchísimas gracias por estar hoy por acá con nosotros. La verdad que es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio Conversemos en Comunidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. Hoy con el grato acompañamiento de, como es usual, de Mariana Elizana. Hoy con una charla muy bella, creo que también más dinámica de lo que hemos tenido, ¿verdad? Sobre manejo de emociones. Entonces, pues sin más preámbulo, Mariana, iniciamos. Gracias, Dayana. Entonces, espero que estén muy bien. Para la sesión de hoy, la idea es darles herramientas de cómo manejar las emociones. Entonces, les sugiero que tengan a mano un papel y lápiz. ¿Ustedes creen que es posible? Porque la idea es que nosotros y nosotras en este tiempo sepamos también qué hacer cuando de repente vienen emociones que no son las más lindas, digamos, o las más fáciles de manejar. Entonces, si pudieran, sería fantástico. Yo quería empezar con esta frase, que está bien tener días malos, ya que de repente tenemos este mito que de repente tenemos que tener todos los días, sentirnos demasiado felices, demasiado bien, y que cuando uno se siente a veces con las pilas bajas o tal vez triste o tal vez ha sido un día de mucho estrés, uno mismo o una misma se presiona y se siente mal de sentirse mal. Es como va creciendo la bola de nieve. Pero en realidad hay momentos que son duros en la vida y hay momentos de crisis. No siempre va a ser así, son algunos momentos. Entonces hay que darse el chance también de aceptar que está bien, que de repente algunos días no van a ser tan buenos, ¿verdad? Van a ser algunos días malos. ¿Por qué? Porque en la vida siempre hay unas cosas que son constantes, siempre van a existir. Una son cambios. Y a veces son cambios que uno busca, que uno quiere, pero a veces son cambios que no son esperados. Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, hubieron cosas que cambiaron y que de repente yo ni siquiera estaba preparado o preparada y no quiero. Y sin embargo lo tengo que hacer. También siempre hay elecciones. Yo siempre puedo elegir y siempre voy a tener que elegir algo y tomar decisiones. Y también hay principios, es decir, nuevos comienzos. Entonces, yo les puse ahí una imagen de que, ¿verdad? La vida nos trae a veces oportunidades de lo de siempre o algo nuevo. ¿Y qué hacemos? Digamos, si la vida me está dando limones, hay este dicho de que puedo hacer limonada, ¿verdad? Entonces, si la vida me está trayendo una situación, ¿de qué manera lo puedo aprovechar? De una manera que me haga sentir bien a mí y que me haga crecer o progresar. Entonces, en base a eso, cuando estamos en situaciones como la actual, que la incertidumbre es permanente, ¿verdad? Es decir, que no es algo que uno tiene ya fecha de que termina. Y los cambios, por lo tanto, que nos está de alguna manera forzando a hacer la situación actual, a veces se sienten como pérdidas, a veces se sienten como duelos. ¿Por qué? Porque los cambios a veces nos hacen perder lo que teníamos y enfrentarnos a cosas desconocidas. Y muchas veces eso nos genera estrés o nos genera temor. Ambos procesos pueden inducir a reacciones de crisis. Y por eso se los quería plantear, porque realmente uno, cuando sus emociones están en un nivel, digamos, siempre me gusta ponerlo como en una escala de 0 a 10, en un nivel de 5 para abajo, uno puede manejarlos y es normal.
¿verdad? De repente tener una molestia, pero no pasa de 5. Igual uno puede tener un estrés, pero no pasa de 5. De repente estás cansada, pero tampoco pasa de 5. El problema es cuando ya es crisis. La crisis es cuando ya pasó de 5. O sea, cuando ya mi nivel de estrés está muy alto, mi nivel de tristeza está muy alto. Ahí es que lo podemos llamar un momento como crítico. Y crisis en realidad es cambio. Nosotros podemos direccionarlo, pero también hay herramientas para ver cómo hacer que todo lo que yo siento en este momento lo pueda manejar de una manera más adecuada, más sana para mí, para mi entorno. Y por eso quiero que a partir de ahora hagamos este ejercicio que les va a servir a ustedes y también a sus familias, en caso que lo quieran hacer con quienes conviven. Entonces, vamos a sacar nuestro papel, nuestro lápiz, y yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Está bien? La idea es que ustedes van a contestar lo que sea, lo primero que les venga. Quería, antitos de esas preguntas, contarles que por qué se genera a veces estrés, especialmente con los cambios que son inesperados, que ustedes no lo estaban planeando, pero pasó. Es porque cuando hay un cambio inesperado, uno responde como si fuera una amenaza. El cuerpo lo interpreta así. Y de una vez se adopta esta actitud, ya sea de escapar o de luchar. Escapar es evitar participar en actividades, posponerlas, no querer estar en las reuniones, hacer como que yo no estoy, ¿verdad? O luchar, que es la resistencia activa al cambio, no lo acepto, no lo acepto. Ambas generan un nivel de estrés muy grande, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que quisiera que ustedes se hagan y que respondan lo que primero que les venga es: ¿cuál es el cambio que te ha sido más fácil de aceptar en este contexto del COVID-19, en este contexto de la pandemia? Sé que ustedes de repente han tenido que estar más en casa o de repente no salir tanto, tener a la familia más, pero no sé, cada uno de ustedes tiene su situación de vida. De esa situación de vida, ¿qué ha sido lo más fácil de aceptar? Pónganlo, escríbanlo. Okay. Una vez que ya lo hayan escrito, quisiera que observen cuáles han sido los cambios más incómodos, lo que les ha generado a ustedes más estrés. Igual lo vamos a escribir. ¿Cuáles han sido los cambios más incómodos y los que me han producido más estrés? Muy bien. ¿Cuáles son las emociones más fuertes que ustedes han experimentado recientemente? Entonces, las emociones más fuertes podrían ser toda una gama, ¿verdad? Desde emociones muy buenas o que uno categorizaría como buenas, ya sea felicidad, tranquilidad, paz, motivación, como otras emociones que pueden ser frustración, enojo, estrés, angustia, miedo, ¿verdad? Cada quien puede ver cuáles han sido las emociones más fuertes que ha experimentado recientemente.
Entonces, ¿qué dicen? ¿Alguien quiere compartir cuál es el cambio más fácil? ¿Qué ha sido más fácil? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Shirley González, soy de Canoa, de la escuela. Hola, Siley. Para mí, el cambio que ha sido más fácil, que es el que yo un poquito más fácil, son las clases virtuales. El no tener que trasladarme hasta el colegio y todo eso. Entonces, y por medio de internet puedo comunicarme con la profesora mía y hacer los trabajos. Eso es lo que yo hago más fácil de toda la pandemia. Excelente, muchas gracias, Siley. Entonces, en ese caso, el hecho de estar virtual y de poder recibir las clases virtuales ha sido lo más fácil. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos a lo otro. ¿Qué ha sido los cambios que me han sido más incómodos o que me han producido más estrés en esta época? ¿Qué serían? Bueno, Mariana, yo creo que en mi caso, el distanciamiento social. ¿Verdad? Eso ha sido, digamos, el cambio de no poder abrazar, de no poder estar, ¿verdad?, más cerca de la familia. Esas cosas creo que ha sido uno de los cambios más estresantes que continúa 7 meses después, ¿verdad? Claro. No poder abrazar, no poder estar muy cerca, muchas veces casi no poder verlos también, dependiendo. Claro, muchas gracias. Entonces todo eso nos genera ciertos tipos de emociones, ¿verdad? Entonces vean lo que quiero que hagamos ahora. Y es un ejercicio que yo hago conmigo cada vez que siento que las cosas están superando mi nivel, digamos, manejable, ¿sí? Yo quisiera que hiciéramos lo siguiente. A ver si esto se avanza. Ok. Vamos a hacer un ejercicio que se llama Entendiendo la emoción. Entonces, yo quisiera que a las emociones más fuertes que han tenido en este tiempo, puede ser recientemente, esto ya puede ser tristeza, frustración, estrés, enojo, las que ustedes han sentido más fuertemente. Quisiera que a esa emoción ustedes se la imaginen como si fuera un ser vivo. O sea, se la imaginen como si tuviera forma, como si fuera algo o alguien. Entonces, ¿cómo sería físicamente todas esas emociones, si yo las agrupo como en un ser vivo? ¿Cómo sería ese ser vivo? Lo vamos a visualizar. Pónganle ahí todos los colores, ¿cómo se vería? Todas sus emociones ahí como en un ser. Y ahora, con su papel y lápiz, lo que vamos a hacer es que le vamos a escribir a esa emoción, a esas emociones que ahora son algo, que ya lo personifiqué, y le voy a escribir lo que yo le quisiera decir a esa emoción. Lo que sea que le quisiera decir. Entonces tomen su lápiz y hagan el ejercicio, lápiz o lapicero. ¿Qué le diría yo a esa emoción?
Muy bien. Entonces ahora quisiera que ustedes se imaginen que de aquí a un mes ustedes no han cambiado la relación con esa emoción. Sigue exactamente igual. ¿Cómo estarían ustedes de aquí a un mes? Y lo van a escribir. ¿Cómo estaría yo de aquí a un mes si yo no he cambiado en nada mi relación con esa emoción? ¿Cómo estaré? Escríbanlo. Ok. Ahora resulta que yo he empezado a dar algunos pasos en cambiar mi relación con esa emoción. Entonces, ¿cómo estaré yo de aquí a un mes si yo he logrado ir cambiando más y más la relación con esa emoción? ¿Cómo estaría yo de aquí a un mes si ya logré esos pequeñitos pasos para ir cambiando? Pongan lo primero que se les venga a su mente, escríbanlo. Y ahora, imagínense que ustedes todavía lograron aún más hacer más pasitos y más pasos y lograron cambiar aún más la relación con esa emoción y ya pasaron 6 meses. ¿Cómo estarían ustedes en 6 meses si ya hubieran logrado cambiar mucho más la relación con esas emociones? Y lo vamos a escribir. Lo primero que se les venga a su mente. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué nos hace este ejercicio? Este es un ejercicio que primero, el hecho de poderle a todo lo que yo siento, ponerle una forma, primero lo que hago es sacarlo de mí. Y como a la hora de escribirle y decirle lo que yo quiero decirle a las emociones, es como que además me voy empoderando y voy entendiéndolas. Incluso voy diciéndoles, mira, o tal vez no las quiero más, o tal vez me han aportado hasta aquí tal cosa, o de aquí en adelante no quisiera más. O sea, uno le da la posibilidad de hablarle a la emoción. Y eso lo hace a uno empezar a manejarla. Y luego el plantearse, ¿cómo sería si yo siguiera igual? Y luego, ¿cómo sería si uno lo logra cambiar? Uno ahí también como que le da como la perspectiva de qué puedo hacer y de que algo tengo que hacer, de que no puedo seguir igual, porque si sigo igual de aquí a un mes estaré muy, muy mal, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio, por dicha, bueno, quedó aquí ya grabado en el Facebook Live también, pero esto es uno de los ejercicios que yo le llamo de primeros auxilios emocionales. Cuando uno se siente como muy desbordado o desbordada, hacer este ejercicio primero me empieza a ayudar como a ir recuperándome. Pero ahora vamos a hacer otro, el que le sigue. ¿Está bien?
Okay. El otro tiene que ver con desprenderse de las emociones atrapadas en el interior. Y yo les puse esa imagen porque quisiera que hagamos lo siguiente. Imagínense que su cuerpo es esa cabaña. Mi cuerpo es como una casa. Y es como esa casa que tal vez ven ustedes ahí frente a ustedes. ¿Ok? Entonces, dentro de su casa, que es este cuerpo, hay algunas emociones que están en alguna parte y hacen que esa parte o se sienta más tensa o tenga dolores o esté enferma. Entonces, voy a ver, por ejemplo, de mi cuerpo, qué partes están relajadas, qué partes están tranquilas, pero en qué partes de mi cuerpo hay dolor. Solo observo. ¿En qué parte de mi cuerpo siento más tensión? ¿Sí? Ahora, imagínense que en esta casa, que es mi cuerpo ahí, lo que pasa es que entraron unas emociones y no se quieren ir. Se instalaron en esta casa de mi cuerpo y están muy acomodadas. De hecho, están aferradas a esa parte del cuerpo y me hacen doler o me ponen tensa o tenso. Entonces voy a imaginar lo siguiente. Yo voy a imaginar que esa casa, que es mi cuerpo, tiene una puerta al jardín. Y yo voy a pedirle a las emociones que salgan por la puerta del jardín. Que salgan de donde sea que se habían quedado dentro de mí y que salgan al jardín. Hay varias emociones que logran salir, pero hay otras que no quieren salir, que están bien aferradas a la casa de mi cuerpo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a respirar profundo y yo, que soy la dueña o el dueño de esta casa, con mucha paz, con tranquilidad, voy a ir desprendiendo con paciencia esa emoción que no quiere salir. Le voy a ir diciendo que esta no es su casa, que se tiene que ir. Y la voy a ir desprendiendo poco a poco y convenciéndola de que se tiene que ir. Este no es su lugar. Entonces voy a ir suavemente, con paz, haciendo que se dirija hacia la puerta del jardín. Inhalo profundo y dejo que salga por la puerta del jardín. Cuando la emoción sale, me siento mucho más relajado, relajada. Y afuera en el jardín se convierten en flores. Porque las emociones cuando están fuera de mí no me afectan, no me dañan. Inhalo profundo, veo si ya mi cuerpo está más relajado, más tranquilo. Sino igualmente con mucha paz y paciencia, voy a ver si en esa parte que todavía está tensa hay alguna otra emoción. Igualmente con paz voy a hacer que salga de la casa de mi cuerpo. Con mucha paciencia la voy sacando hasta que sale por la puerta del jardín. Igualmente inhalo profundo y exhalo. Si tengo los ojos cerrados, los voy a abrir. Y así como están, quisiera que observen al propio ser
cómo se siente ahora, cómo se sienten tanto su cuerpo como ustedes. ¿Se sienten mejor? ¿Se sienten con más equilibrio, con más tranquilidad? Solo obsérvense. ¿Sí? Entonces, esto que hicimos es el segundo paso. También le llamo primeros auxilios emocionales. Es ir empoderándome y yo teniendo mayor manejo de lo que siento, ¿no? Entonces quisiera dejar este tiempito por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, incluso de la experiencia que tuvieron. Bueno, Mariana, yo voy a comentar algo. Creo que del ejercicio la importancia de poder identificar las emociones, ¿verdad? Porque a veces, sí, en esa casa tenemos muchas emociones, muchos visitantes dentro y no las hemos identificado, no sabemos qué son esas emociones. Y creo que tal vez aquí podría ser el momento de hacer una mención de cuáles son las emociones que sentimos a veces, porque bueno, no sé si todos los que estamos acá, igual conectados por el Facebook Live, pues tenemos claro cuáles son esas emociones que a veces no sabemos identificar, porque escucho a la gente diciendo, es que yo soy una persona enojosa. ¿Existe eso? ¿O es una emoción? Las emociones son de momento, pero a veces la cargamos por muchísimo tiempo, o son las que más frecuentamos para casi todas las reacciones. Y me parece súper interesante hacer este ejercicio y poder identificar qué es lo que estoy sintiendo dentro, ¿verdad? Dentro de mi casa. Eso sería muy bueno porque además ahí, con lo que vos decís, uno se empieza a dar cuenta que hay ciertas emociones que salen, digamos, que vienen y se van con más frecuencia y otras que tienen la tendencia a quedar. Por ejemplo, puede ser que de vez en cuando me sienta como un poquito de mal humor, ¿verdad? Y eso no se mantenga mucho en mí, pero lo que sí se mantiene en mí, por ejemplo, puede ser el estrés y que es como de mayor permanencia en mi cuerpo, ¿verdad? En mi cuerpo y en todo mi ser, ¿verdad? A veces hay cosas que me causan un poquito de tristeza y es una tristeza leve y se me pasa, pero hay veces en que es una tristeza tan fuerte que llevo días y no se me va. Otras veces puede ser lo mismo con un sentimiento de agobio o cansancio. A veces hay días que puede ser que sea un cansancio de manejable, que vino, se va y descansé. Hay otros días en que por más que hago, no se me quita el cansancio, o sea, no se va. ¿Verdad? Entonces, como vos decías, interesante identificarlas, porque las tengo que conocer y ver cuándo es que no se van, que me están afectando efectivamente, ¿verdad? Entonces, estos son ejercicios que utilizan la visualización y que utilizan otras herramientas, incluso como el hecho de escribirle a la emoción, para que uno pueda irlas manejando. Y en algunas ocasiones sirve hablar con alguien que uno tenga de confianza, porque si no, igual pues la situación es tan fuerte que uno no la puedo sacar sola, ¿verdad? Por más paciencia y paz que tengo, no se quiere ir, o sea, ahí está y me tiene atragantado ese dolor, ¿verdad? O lo que sea que siento. Y bueno, ahí efectivamente hasta se puede recurrir como apoyo profesional. Entonces, bueno, esos son Exacto. aspectos que son, ¿verdad? Interesantes. Gracias, Dayana. No sé si vos o alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta.
No sé si alguien que acá nos está acompañando quisiera hacer algún comentario, hacer alguna consulta. Creo que también, digamos, Mariana, que de igual manera lo que hablábamos hace 15 días, ¿verdad? Sobre, vamos a ver, no solo identificar la emoción, sino identificar qué es lo que me causa esa emoción. claro, ¿Qué situación es la que me genera un enojo, me genera alegría, me genera tristeza? Porque se vuelven tal vez muy habituales. Y una vez identificada por qué me siento así, también identifico qué emoción me genera y cómo aplicar esas técnicas que vos nos estás dando hoy para tratar de controlar. claro, claro. ¿Verdad? Porque puede ser que, por ejemplo, el hecho de que, no sé, que mi hijo se gradúe del colegio puede ser una cosa muy emocionante, muy linda, etcétera, pero también da el sentimiento, ups, ya ahora está grande, ya ahora no me va a necesitar tanto, ya se va a ir a la universidad, ya ahora qué va a pasar, ¿verdad? Es decir, hay tantas, las situaciones pueden generar una serie de emociones, ¿verdad? Y como vos decías, importante saber qué es la situación específica. Y de repente puede ser que, ¿verdad? Como que está mezclado, que no sea tan claro, ¿verdad? Y que es necesario como hacer esta revisión. También quería comentarles que el tema de las emociones, si vieron usted, uno tiene una gran cuota de poder frente a ellas. Es decir, nosotros y nosotras de alguna manera también podemos crear emociones mucho más como empoderantes, motivadoras, y no esperar siempre que esa emoción venga de afuera, de algún lugar, ya sea de una pareja, ya sea, no sé, de un paisaje, ya sea del trabajo, porque lo que sucede es que a veces nos hacemos de alguna manera dependientes emocionalmente de que haya algo externo que me produzca a mí una buena emoción. Verás, si entonces alguien me dice cosas lindas y que me aprecia, entonces estoy fascinada o fascinado. Pero cuando nadie me las dice o cuando lo que hay es críticas, entonces me echo a morir y me siento malísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Que siempre estoy a la deriva de las situaciones externas y que eso me produzcan a mí cierto tipo de emociones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahora en esta pandemia? Nos hemos dado cuenta que dependíamos muchísimo, ya sea como de, no sé, de salir, de hacer otras cosas para estar felices, y que ahora no podemos. Y como dependíamos mucho de algo, no nos hemos dado el chance de pensar, bueno, pero si yo ya no lo tengo, ¿de qué otra manera podría sin eso? Y se los voy a poner como con un ejemplo un poco fuerte, digamos, en el caso de la persona que es adicta a cualquier cosa, pongámosle adicta al cigarro, ¿verdad? Cada vez que fuma o que toma el cigarro, ¿verdad? Piensa, bueno, es que el cigarro me produce a mí bienestar y me relaja. Por eso cuando estoy muy tensa o muy tenso necesito fumar, ¿verdad? Entonces, un objeto de menos de 3 centímetros, no sé cuánto mide un cigarro, está siendo el que controla lo que yo siento, mis emociones, porque siento o asocié que el cigarro es lo que me da a mí tranquilidad o me relaja. Pero efectivamente ese cigarro me está haciendo a mí un montón de daño y con el tiempo se van a ir sintiendo cada vez más. Lo mismo nos pasa con otras cosas, ¿verdad? Que hay dependencias emocionales, tenemos muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es como la forma de lograr ir superando eso? Es logrando retomar esa capacidad que tenemos de generar nosotros y nosotras mismas nuestro propio bienestar. Que yo no espere que venga de así que me caiga como por magia,
Porque a nosotros nadie nos enseñó que el sentirnos felices y en paz es algo que es mi derecho y que yo lo tengo que construir diariamente. O sea, yo tengo el derecho a sentirme bien y tengo el derecho al autocuidado, tengo el derecho a hacer las cosas que me dan felicidad y tengo que ver de qué manera voy a generar eso, yo con mi propio ser. ¿Captan la idea? Y a veces en eso hay que ser muy creativa o creativo. ¿Por qué? Porque uno está muy acostumbrado a no pensar en su propio bienestar ni en lo que le hace bien, ¿verdad? Uno piensa, ay, tengo niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para que ellos jueguen, para que ellos estén felices, para que ellos aprendan? Y uno tiene mucha creatividad cuando se trata de otros, pero cuando se trata de la propia felicidad, del propio bienestar, a uno ahí ya no se le ocurre nada, ¿verdad? Y lo que sigue pensando, lo mismo de siempre, que son nuestras dependencias. De hecho, una cosa muy interesante es que salió en un estudio en el New York Times, es que uno piensa por patrones y los pensamientos, del 100% de pensamientos que uno tiene en un día, ahí decía que el 5% son pensamientos nuevos. El 95% son patrones. O sea, uno es tan poco creativo, imagínense. Y entonces preguntaban en ese estudio, ¿a dónde creen ustedes o en qué es lo que uno piensa más? Y obviamente que salía, bueno, en las cosas que uno más apego tiene, ¿verdad? Y que entonces para uno, ¿verdad? Ese es el resultado de que, ¿verdad? Que uno, eso sea lo único que tenga significado en la vida, porque eso es lo que yo tengo apego, ¿verdad? Sin embargo, uno no nació con ninguno de esos apegos ni esas dependencias. Uno las ha construido, ¿verdad? Uno además de alguna manera se ha ido aferrando a ellas y se ha convertido en un patrón. Pero también decía algo interesante, que uno piensa también mucho en todos aquellos con los que está enojado o enojada, que a veces piensa más en ellos que en los que uno quiere, ¿verdad? Los tiene más en la mente y entonces más pensamientos repetitivos le genera. Entonces, por eso esto que le estoy diciendo de empoderarse y uno mismo crear sus emociones, las que le hacen bien, implica que no sea 5% los pensamientos nuevos. O sea, yo tengo que ser mucho más creativo, creativa. Y en esto hay formas entretenidas de hacerlo. Hoy precisamente estuve en un taller de narrativa terapéutica y había un ejercicio que hacían de por ejemplo, pensar en un artista, un artista que te guste mucho, ¿verdad? Y puede ser un artista de lo que sea, o una artista de lo que sea, pero que a ustedes realmente les parece que, wow, ¿verdad? O sea, les motiva. Y una vez que piensen en eso, piensen en qué tendría esa persona en la mesa de noche, en el cajoncito de la mesa de noche. ¿Qué tendría esa persona en su mesa de noche, en ese cajoncito? ¿Verdad? Y piensen ahí, ¿qué tendría este artista o esta artista en su mesa de noche? ¿Qué pondría ahí? Y de repente con eso que uno piensa, yo pensé en un escritor, ¿verdad? Yo pensé, bueno, la mesa de noche en aquella época tendría candelas, tendría anteojos, tendría, ¿verdad? Y luego con esos objetos, por ejemplo, hacer una historia de dónde vienen esos anteojos, por qué ahí tendría una candela, cuál es la historia, ¿no? Y de repente usar la imaginación y empezar a ser creativo, ¿verdad? Y para los que tienen facilidad de escribir, empezar como a usar la mente desde otra perspectiva, ¿no? Y abrir posibilidades. Este ejercicio que les cuento es solamente una pequeña parte, o pequeños como trucos que uno puede hacer
cuando uno siente que ha estado como en un patrón y que uno no sabe hacia dónde ir, porque como que la mente se estancó, ¿verdad? Ya no crea cosas distintas. Entonces, existen herramientas. Teresita, ¿querés hablar? Yo creo que podés reactivar tu audio. Hola, hola, ¿cómo está? Una lástima que me logré incorporar por razones personales tarde. Me imagino que estuvo muy, muy linda sus enseñanzas hoy, pero quería, todo eso que usted está mencionando, ¿verdad? Muy de la mano con la parte de autoestima, ¿verdad? Ese tiempo que yo me doy para mí misma, para mí mismo, ir revisando esos pensamientos, ¿verdad? Que desde que nos levantamos, yo lo visualizo como un radio chocho, ¿verdad? Que tenemos ahí, que nos empieza a decir y a decir cosas, y casi cosas muy negativas, ¿verdad? Pero entonces es como discriminar y esos ejercicios que usted nos ahorita menciona, ¿verdad? Poder ir acallando la mente y centrándonos en pensamientos que más bien nos vayan a ayudar, ¿verdad? Y el no darle permiso a nada ni a nadie para que nos baje nuestro estado de ánimo, tengamos pensamientos o emociones negativas, sino que sea eso de uno mismo, ¿verdad? Que salga toda esa alegría de nosotros mismos, de nosotras mismas, porque algo importante que usted mencionó, no debemos de acostumbrarnos, o sea, si no me dicen algo bonito, o sea, voy a estar triste, si me dicen algo feo también, entonces no dar permiso, o sea, lo que me digan bonito, o sea, no va a tener influencia en mí, ¿verdad? Sigo siendo yo, con mis recursos, y si me dicen algo que también no me gusta, tampoco me va a afectar, ¿verdad? Entonces, ser como neutral en esas cuestiones que nos llegan del medio, ¿verdad? Que estemos inmersos y tratar de nosotras mismas, nosotros mismos, generar esos estados y esas emociones, ¿verdad? Pero todo viene desde el darme chance a analizarme, a pensar un poquito en mí, a ir separando, a reconocer, ¿verdad?, cómo estoy en un momento determinado. Y como usted lo mencionaba, dependiendo de cómo yo me sienta, si no lo puedo lograr, buscar profesionales que ahorita nos pueden, ¿verdad?, ayudar. Eso sería, María. Gracias, Teresita. Escuchándote, me parece muy valioso tu aporte y además, digamos, si uno se da cuenta en este momento que uno efectivamente tiene alguna situación de dependencia, ¿verdad? Estos ejercicios que hicimos durante la sesión para ir recuperando su poder sobre sí mismo, sobre cómo uno se siente, eso le ayuda a uno. Porque inmediatamente uno piensa, uy, necesito unas pastillas antidepresivas, ¿verdad? Uy, necesito, no sé, las gotitas. Y efectivamente, aunque sean cosas que sean buenas para uno igual es algo externo, no soy yo, ¿verdad? Entonces, por eso estos ejercicios que hicimos son valiosos para retomar uno el poder sobre sí misma o sobre sí mismo. Efectivamente, las emociones son de mi ser, ¿verdad? Están en mí. Entonces, poquito a poquito yo puedo ir retomando esa capacidad también de transformarlas, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo. Yo quisiera preguntar si la sesión queda grabada, que nos la puedan facilitar para acceder a esas actividades o a esas ideas que usted que brindó. No sé si Dayana me podría indicar. Felicita, queda grabada en el Facebook Live de la Municipalidad de Santa Bárbara. Ahí apenas termine la transmisión en vivo, pues queda por ahí para que usted pueda ingresar y revisarlo. Excelente. Muchas gracias. Con gusto. Aquí había un comentario de Yesenia Sánchez. Se pregunta uno, ¿la enfermedad no va a desaparecer? Muy buena pregunta. Queda muy claro la consulta, no sé si vos la entendés, Mariane.
Sí, es que yo creo que más. sí, yo creo que ella la hace porque hablamos de que de repente las emociones se quedan en partes de nuestro cuerpo y lo enferman. Es decir, es una pregunta más muy interesante porque efectivamente se ha estudiado que muchísimas, no todas, pero muchas enfermedades tienen un contenido psicosomático, es decir, que hay un estado emocional que también facilita de alguna manera una enfermedad. Por ejemplo, cuando uno tiene mucho estrés, le puede dar migrañas. Alguna gente se brota, otra gente le da gastritis, colitis y todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, con estos ejercicios que nosotros hacemos, si el contenido, digamos, si el impacto de la emoción es reciente, si no ha sido crónica, ¿verdad? Con el ejercicio que hicimos, que yo le llamo primeros auxilios emocionales, uno va a ir recuperando, ya se le va a ir aliviando un poco el dolor de cabeza, un poco, ¿verdad? Un poco el dolor de estómago, pero de acuerdo a las enfermedades, no necesariamente es que me va a sanar la enfermedad, ¿verdad? De acuerdo a la enfermedad voy a tener que seguir tomando los medicamentos necesarios que tengo que tomar, pero me va a ayudar a manejarla mejor. Hay otros ejercicios que también existen, como estos que hicimos, muy prácticos, que es para manejar el dolor crónico. Dolores que uno ha tenido por mucho tiempo, ya sea por dolor de espalda o por cualquier cosa o por una operación, que uno ha tenido un dolor ahí permanente. También hay ejercicios de la neuropsicología que le ayudan a uno a recuperarse. Pero efectivamente igual hay que tomar los medicamentos, digamos, no necesariamente te van a sanar. Entonces, me imagino que por ahí va, espero haber contestado la pregunta. Perfecto, Mariana. Yo creo que también pues está muy, digamos que a la moda para ponerle un nombre, que es la ansiedad, ¿verdad? Cómo nos está afectando muchísimo con el peso que tiene en emociones, el estrés también, por supuesto, pero va mucho ligado, ¿verdad? En estos momentos, Mariana. Por supuesto. Además, el estrés es interesante. El estrés y la ansiedad nosotros habíamos visto de previo en alguna de las sesiones anteriores que producen químicos, ¿verdad? Que son con la adrenalina y todo esto, que tienen un impacto en nuestro cuerpo también, ¿verdad? Y que mantienen en nuestro sistema nervioso tan desequilibrado que uno empieza a tener trastornos para dormir, insomnios y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces entender que es parte de mi ansiedad, es parte del estrés y que si yo efectivamente trabajo con ello, que es la raíz de mi problema, voy a descansar mejor, ¿verdad? Es decir, en esos casos uno sabe que el mayor componente es el componente emocional. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Bueno, Sí, Ley. sí, yo quisiera hacer una pregunta que cómo hace uno esos ejercicios de dolor crónico, porque yo tengo mucho tiempo de padecer de osteocondritis y ansiedad y de todo por preocupaciones que no son mías, pero me afectan mucho. Entonces, tengo mucho tiempo desde que me duele el pecho y que a veces no puedo dormir bien y paso la noche pensando en cómo arreglar el mundo que ni siquiera es mío. Entonces, esos ejercicios yo pienso que me servirían un montón. Entonces, sí, Ley, lo que podemos hacer es incorporarlo en una siguiente sesión, si te parece, porque en realidad tienen también toda una lógica, ¿verdad? Pero eso que estás sintiendo vos
vos decís, bueno, es que además a veces pienso tanto de arreglar cosas que ni siquiera tengo el control de arreglar, ¿verdad? Y entonces uno además se siente impotente, ¿ok? Pero en este caso la intención es sentir que efectivamente eso está ahí afuera, eso está pasando y eso sí nos hace sentir de una serie de maneras. Pero hay una parte en mí que yo sí puedo manejar. Por eso les daba la imagen de la casa que es mía y ahí pueden entrar todas las emociones, ¿verdad? Y a veces entran en molote, como dicen, pero yo también las puedo ir sacando, ¿verdad? Y entonces en la noche, cuando te vengan todos esos pensamientos, piensa igual que están entrando a la casa tuya, que es tu ser, ¿verdad? Y saber cuáles de esos querés de que se queden y cuáles no, ¿verdad? Y ir priorizando que ahora yo lo que necesito es un momentito de paz, de calma, necesito descanso. Entonces pensamientos de descanso están bienvenidos, todos los demás no, ¿verdad? Esos son ejercicios también que se pueden ir haciendo. Y efectivamente después en alguna otra sesión podemos trabajar esto del dolor. Muchas gracias. Sí, creo que podríamos incorporar, la verdad, Mariana, en alguna de las sesiones de noviembre, como un tema de autocuidado. Por ahí la podemos ir manejando. Aquí tengo un comentario de Estela Miranda que dice, exacto, es esa radio chocha que no se calla, y no es falta de creatividad, sino que no sabemos cambiar la emisora para salir de ese círculo de negatividad. Está buenísimo eso de la radio chocha, porque la radio chochona quiere cambiar de estación y no puede, por más que quiere, sigue en lo mismo, ¿verdad? Efectivamente. Por eso les comentaba estos pequeños trucos, ¿verdad? Para empezar como a crear distinto y que la radio se arregle. Es decir, cambiar de estación, de perspectiva, porque eso que dice la compañera además tiene que ver con lo que hablábamos en unas sesiones anteriores de que cuando uno emocionalmente no está bien, la perspectiva que uno tiene de la vida se le llama visión túnel. Uno no ve salida. En ese caso, por ejemplo, hay una frase que me encanta que dice que uno no puede cambiar el viento, pero uno puede cambiar la dirección en la que van las velas, que se refiere a un barco, ¿verdad? Y si mi vida tal vez efectivamente hay muchas cosas que vienen y no las puedo cambiar, pero lo que yo sí puedo tener poder y puedo cambiar es el rumbo hacia el que yo me quiero dirigir con eso que está sucediendo.